Bien, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a una nueva jornada de formación por parte de Alto Topografía. Me presento, mi nombre es Javier Lledó y aprovecho para saludaros a todos los que me conocéis y a los que no me conocéis también, ¿por qué no? Represento la distribución oficial de productos de JI dentro de la gama Enterprise. Y bueno, os doy la bienvenida a una nueva jornada de formación dentro del marco del movimiento Quédate en casa, que ya casi diría más el movimiento Desescálate con prudencia, o bueno, llamarlo como queráis. Lo importante es que estemos todos bien y que, ánimo, que vamos a salir todos adelante. Y bien, sin más, comenzamos con la jornada que nos atañe hoy, que es la del sistema de JI, el dron multirotor Phantom 4 RTK, acompañado de la base de RTK2 de JI también. En este webinar vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a aprender lo que es la introducción en sí al sistema, apoyado mediante unas láminas, para conocer las características principales del equipo. Vamos a hacer un despiece para conocer el contenido de cada, tanto del Phantom 4 como de la base de RTK, y conocer todos los componentes que forman el equipo. Vamos a entrar después ya en materia en lo que es el controlador y el software de gestión de planificación de vuelos, para conocer las funcionalidades más básicas y las opciones que se nos ofrecen para programar un vuelo. Después vamos a ir ya en concreto a la generación de un modelo digital de elevaciones, un DSM, Digital Surface Model, con el que vamos a realizar finalmente un vuelo adaptativo, o vamos a preparar los datos para en el futuro realizar un vuelo adaptativo al terreno. Bien, el sistema Phantom 4 RTK está diseñado especialmente para aplicaciones de fotogrametría aérea de media y baja altura. Integra un sistema de posicionamiento GNSS de precisión centimétrica y un sistema de captura de imágenes de alta resolución, aportando todo ello una amplia mejora en la eficiencia y precisión de los trabajos de mapeo aéreo. Entre sus principales características encontramos una alta autonomía de vuelo de hasta 30 minutos. Bien, quizás cabe señalar que las condiciones que se expresan aquí, dadas por el fabricante, probablemente son en unas situaciones óptimas, y como siempre dependerá de factores varios: la temperatura, el viento que haga en el momento del vuelo, la altura del vuelo y muchos más condicionantes. Vale. Entonces, tenemos un alcance de distancia de comunicación de hasta 7 kilómetros. Va a permitir que se aleje el dron de lo que es propiamente el radiocontrolador. Es un largo alcance de comunicación. Disponemos de un sensor CMOS de 1 pulgada con 20 megapíxeles efectivos. Vale, estamos trabajando con fotografía de alta resolución. Y entre sus funciones destacadas se nos ofrece el posicionamiento centimétrico RTK en tiempo real, y alternativamente en PPK en postproceso kinemático. Vale. Un sistema de captura de imágenes precisas gracias a su sensor CMOS, pero además a un sistema de calibración para cada equipo, un sistema de calibración individual. Después tenemos la sincronización de los datos mediante el sistema TimeSync y a través del protocolo de comunicación AUKUS Sync 2, ¿vale? En el que vamos a sincronizar los datos de los diferentes sensores del dron. El posicionamiento GNSS, sincronizado con el estado exacto de los sensores inerciales en el momento del disparo de la cámara, etc. Después, ya en cuanto a la aplicación GS-RTK, se ofrecen múltiples maneras de programar y de planificar las misiones. También tenemos la posibilidad de hacer vuelo multi-drone, controlándolos en tiempo real a través de un solo remote controller, ¿vale? Para trabajar en grandes extensiones, grandes áreas, por ejemplo. Y por último, se nos ofrece la compatibilidad de la base de RTK2 con todo el sistema Phantom 4 RTK.
En cuanto al sistema de posicionamiento, pues se ofrece a los usuarios datos precisos al tiempo que se reduce la necesidad de puntos de control en tierra, ya que estamos posicionando de manera precisa cada una de las fotografías, digamos en el aire, y de lo que nos permite a los clientes realizar mapeos de nueva generación. Se trata de un sensor GNSS multiconstelación que trabaja con GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, con todas las 4 constelaciones, y que nos ofrece pues una precisión en horizontal de 1 centímetro más una parte por millón, que viene a ser pues, 1 milímetro por kilómetro de distancia a la estación de referencia, ¿vale? Viene a ser 1 centímetro en horizontal, 1,5 centímetros en vertical, y una exactitud de posicionamiento absoluto estimada de 5 centímetros, pues en el caso de un vuelo de 100 metros con un GSD de 2,7 centímetros, un tamaño de píxel de 2,7, y un día soleado bajo estas características pues se puede estimar que vamos a tener un posicionamiento absoluto. En cuanto al sistema preciso de captura de imagen, pues gracias a su alta resolución se puede alcanzar este tamaño de píxel ya comentado de 2,7 centímetros a una altura de 100 metros. Gracias a su sensor de 1 pulgada con 20 megapíxeles y muy interesante y muy importante a tener en cuenta, pues se dispone de un obturador mecánico. Quiere decir que el Phantom 4 RTK pues puede tomar fotos estando en movimiento, como es normal. Es una aeronave pensada para tomar fotografías en dinámico, y para esto pues conviene tener, es más que nunca recomendable disponer de un obturador mecánico, ¿vale? Para tomar imágenes que nos aseguren el perfecto enfoque, ¿vale? Y lo que hace pues que sea un equipo ideal para misiones de mapping 3D. Además se ofrece un sistema de calibración exclusivo para cada lente, y de manera que quedan registrados sus parámetros de deformación dentro del equipo, y son expresados y registrados en los metadatos de cada una de las imágenes que se generan. En cuanto a la recopilación precisa de datos, al sistema de sincronización TimeSync, pues lo que se nos permite es pues sincronizar el módulo del controlador de vuelo con la cámara y el módulo GNSS RTK y el sistema inercial. Es muy importante cuando hablamos de equipos que trabajan en cinemático, movimiento, es muy importante la sincronización de las lecturas de los diferentes sensores que forman parte del sistema. Entonces no vale de nada tener el mejor GPS del mundo, la mejor cámara con más resolución, etcétera, si luego no somos capaces de sincronizar el momento de tiempo, el momento exacto en el que se ha tomado la fotografía y se ha sincronizado un equipo que está en movimiento, que su posición varía a alta velocidad, por ejemplo. Los beneficios son pues que cada imagen utilizará los metadatos precisos, que vamos a fijar los datos de posicionamiento al centro óptico de la lente, que es en resumen lo que se pretende, las coordenadas del centro óptico, y que gracias a ello pues vamos a optimizar los resultados de nuestros métodos fotométricos. En cuanto al software GSRTK y el controlador, pues nos ofrece una amplia diversidad de planificación y de modos de vuelo, que podemos ver aquí en la lista, ¿no? Las características las de funciones principales pues son el vuelo 2D a una altura constante, el vuelo 3D de doble grid, es decir, de pasadas longitudinales y pasadas transversales, el vuelo 3D multi-oriented, hace un vuelo circular a un elemento a diferentes alturas con diferente variación del ángulo vertical del gimbal. Tenemos el modo de vuelo Waypoint Flight, en el que vamos a describir la ruta de paso, no el perímetro de vuelo, sino exactamente la ruta de paso punto a punto. Tenemos también la misión, el modo de vuelo lineal, en el que vamos a describir una ruta. Podría ser un elemento lineal longitudinal, pues una carretera, una línea eléctrica de alta tensión, etcétera. Pues el dron, gracias al sistema Linear Flight Mission, va a seguir este trazado. Tenemos también muy interesante el Terrain Awareness Mode, que es el sistema de vuelo adaptativo al terreno. Para ello vamos a necesitar cargar previamente un modelo digital, y vamos a ver en esta presentación cómo se realizan, qué pasos son necesarios.
Y ya por último, el modo de Block Segmentation, que nos va a ofrecer pues, la posibilidad de dividir y de gestionar grandes extensiones y grandes áreas para realizarlas, bien sea pues, con un mismo dron durante diferentes días o con varios drones volando al mismo tiempo. Aquí tenemos Multi-AV Control, como comentaba, la posibilidad de trabajar con varios drones al mismo tiempo, en concreto hasta 5. Y bueno, pues los vuelos se pueden planificar y ejecutar simultáneamente gracias a la nueva función de división y de asignación de tareas, mejorando la eficiencia del trabajo. Entre los modos de trabajo principales para que el equipo trabaje en posicionamiento centimétrico, se ofrecen cuatro posibilidades, 4 soluciones. La primera de ellas es en la que el dron, gracias a su módem integrado, lo vamos a conectar a una red de correcciones diferenciales mediante internet y vamos a obtener posicionamiento centimétrico para realizar nuestra trayectoria, nuestro vuelo, y posteriormente vamos a pasar toda esa información a un software para realizar la aerotriangulación. En la solución 2 vamos a aportar el añadido de la base de RTK2, con la que no necesitamos tener una conexión a internet. En este caso nos conectamos a la base mediante un radioenlace y la base hace de estación de referencia generando correcciones diferenciales. Vale, esto es ideal para zonas donde no hay cobertura de telefonía. Después ya los resultados pues igualmente se pasan al software de aerotriangulación. Una tercera solución, que es la combinación del Phantom 4 RTK con, en este caso, receptores GNSS de terceros fabricantes, como por ejemplo puede ser Trimble. En este caso pues se necesita un receptor GNSS que tenga la capacidad de ofrecer un servicio de servidor caster en TRIP. Por ejemplo, los equipos Trimble como el R10, el R12 ya permiten esas funciones. Lo llevamos a campo, generamos el caster y lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dron a la IP y el puerto de esa estación de referencia para volar en precisión centimétrica. Ya finalmente lo llevamos todo al software de aerotriangulación. Y ya por último, la cuarta solución es en la que se nos permite registrar datos brutos de los observables para posteriormente hacer un cálculo PPK, Process Kinematic, en función ya no es un RTK, vamos a tener precisión centimétrica mediante este cálculo digamos a posteriori de oficina. Ya finalmente lo pasamos todo al software. Quiere decir que tanto el Phantom 4 RTK como la base de RTK2, solo por el hecho de estar ejecutando un vuelo, de ejecutar una planificación, aunque estemos volando, trabajando en RTK de manera digamos duplicada, se está registrando por defecto datos brutos en ambos dispositivos, así que luego pues serán susceptibles también de ser calculados mediante PPK. Bien, y ahora sí hemos terminado lo que es la pequeña introducción mediante láminas del sistema Phantom RTK, y ahora vamos a ver un pequeño despiece. Bien, pues no quería dejar pasar la oportunidad de estar presente aquí en las cámaras con vosotros y bueno, es por eso que vamos a hacer un pequeño unboxing, un despiece para que veáis los componentes que forman parte del equipo, tanto del sistema Phantom 4 RTK Combo como lo que es la base de RTK2, ambos sistemas por separado. De RTK2 es un componente opcional, pero que nos va a aportar una gran utilidad en el conjunto para poder trabajar en RTK. Pero bueno, vamos al grano. En principio, lo que tenemos aquí, fijaros, esta es la maleta original de transporte del Phantom 4 RTK, en la que Alto Topografía ha diseñado unas correas, una funda de transporte que la verdad es que hace que sea muy práctico el manejo. Te lo pones a la espalda, lo ajustas y lo llevas como una mochila y así vas con manos libres. Entonces, voy a abrirla para que veáis el contenido. Ok, y ahora la comparto con vosotros. Lo que tenemos aquí es todo, aquí realmente está todo lo necesario para poder volar.
evidentemente el dron, Phantom 4, con su remote controller y con una serie de accesorios que voy a pasar a mostraros brevemente. Entonces, comentaba, este es el fuselaje del dron. Como veis, aquí tenemos la cámara, el gimbal, tenemos en esta parte superior lo que es la antena de GPS y luego pues sus 4 motores, los brushless sin escobillas. Además de esto tenemos el apartado para la batería. Mediante esta pestaña se puede extraer y bueno, comentar que el equipo viene con por defecto viene con 2 baterías, aunque en la maleta pueden caber hasta 5, es decir, compartimento para 4 baterías más la que lleve puesta el dron. Vamos a dejarla colocada de nuevo. Y tenemos lo que es el punto de apoyo, el tren de aterrizaje, que hace a la vez de protección de lo que es la cámara, del gimbal, y una pieza de soporte de protección para proteger la óptica. Entonces, comentarios. El dron está repleto y plagado de sistemas de control anticolisión. Entonces, vamos a hacer una enumeración de los que son así más visibles y más reseñables. Son, bueno, aquí en el sentido de avance del vuelo tenemos 2 sensores de infrarrojos, tenemos en un lateral otros 2 sensores, tenemos en la parte de atrás de vuelta otros 2 sensores y en el otro lateral otros 2. Y ya para sumar al resto de sensores tenemos en la parte de abajo, sobre todo para el tema del aterrizaje, 2 sensores ultrasónicos y otros 2 de cámaras infrarrojas. Entonces, de esta manera pues vamos a asegurarnos que nuestro equipo es capaz de detectar cualquier árbol, línea eléctrica, pared, etc. y un obstáculo antes de que, y de esta manera él se pare y nos avise a tiempo antes de cualquier colisión. Bien, entonces, otro aspecto importante, aquí en el lateral tenemos la ranura donde se coloca, voy a acercarlo para que lo veáis bien, la tarjeta micro SD donde se almacenan los datos y un conector micro USB para, en este caso, conectarlo al ordenador y hacer algún tipo de actualización en el caso que sea necesaria. Bueno, es recomendable que lo vayamos mirando cada X tiempo. Comentarios, bueno, tiene un juego de luces que nos indica el sentido de si está preparado para salir a despegar, y luego el sentido de avance, retroceso, etc. Bien, vamos a dejarlo aquí en un lado y vemos el resto de elementos. Aquí tenemos el remote controller, ¿vale? Entonces viene con su pantalla, su soporte, pantalla plegable, y aquí la tenemos, ¿vale? Entonces los 2 joysticks para subirlo, bajarlo, pitch, yaw, roll, hacerlo rotar, etcétera, los botones de vuelta a casa y el botón de encendido, importante las antenas wifi con las que se va a comunicar el equipo, ¿vale? Y bueno, este es el compartimento de la batería. Ya tengo una batería colocada. Esta es la batería del remote controller, que además tiene un indicador de carga. Oh, por cierto, está un poquito baja. Ok, entonces, más cosas. Tenemos 2 juegos de hélices. Los tenemos. Tenemos adaptador de carga para las baterías. Esto, por aquí. Vale, estas son las baterías con su propio indicador. Esto se coloca aquí y el cargador pues es automático. Vamos a dejarlo aquí en un lateral. Entonces tenemos también la fuente de alimentación. La fuente de alimentación con su cable de red, que es este otro de aquí. Vale, pues nos va a servir para alimentar tanto el adaptador de baterías del dron, podemos cargar hasta 3 a la vez, como para alimentar el adaptador de las baterías del remote controller, del controlador remoto, que hemos visto ahora, y podemos cargar hasta 2 a la vez, es decir, la fuente de alimentación está bifurcada y alimenta a los 2 sistemas. Vamos a poner esto por aquí. Tenemos, bueno, las guías, manuales de instrucciones, lógicamente pertinentes, que acompañan el equipo. ¿Vale? Los cables de comunicación, cables USB tipo C, micro USB, dependerá si estamos conectándolo a un ordenador o al controlador remoto para hacer algún tipo de inicialización, pues utilizaremos unos u otros. ¿Vale? Entonces vamos a dejar esto ya listo, y con esto hemos hecho un repaso de las piezas que acompañan en el kit combo, es decir, con este dron tenemos todo lo suficiente como para salir a
a volar, porque el remote controller, nos lo he comentado aquí en la parte inferior, quitamos la tapa, disponemos de un módem USB, ¿vale? Con tarjeta en la que podemos insertar una tarjeta de telefonía, y de esta manera pues ya tenemos conexión 4G. Tenemos aquí también otros puertos de comunicaciones, ¿vale? Y de esta manera pues, y también muy importante aquí, una ranura en el lateral, aquí lo tenemos, para tarjetas micro SD, que es donde vamos a cargar pues si hemos llevado un KML, un modelo digital del terreno, un perímetro, una ruta, etc. Todo lo que queramos cargar lo vamos a copiar en esta tarjeta. Entonces, al disponer de módem, podemos conectarnos únicamente con el dron, nos podemos conectar a una red de estaciones de referencia y salir a volar. ¿Qué ocurre si estamos en una zona que no hay muy buena cobertura de telefonía y queremos volar RTK? Pues en ese caso es cuando entra en juego la base de RTK2. Y a veces no solo por eso, sino porque el hecho de montar una estación de referencia en tu zona de trabajo va a generar un vector o una línea base muy corta, y eso es mucho más estable y mucho más preciso que trabajar conectado a una red. Es decir, trabajando con una base de RTK2 los resultados van a ser más óptimos, más precisos y más regulares, más semejantes entre sí. El resultado, la regularidad y la precisión del bloque en conjunto, del bloque de coordenadas. Bien, entonces la base de RTK2 acompaña de la siguiente manera. Aquí tenemos, todo esto es otra de las fundas que hemos fabricado expresamente para manejar el equipo, con las correas, para llevarlo cómodamente a la espalda y llevar las manos libres. Tenemos aquí en este apartado, este lateral, para colocar el trípode que acompaña el equipo. Les voy a enseñar ahora mismo. Y aquí lo tenemos, pues bueno, un trípode de aluminio, trípode extensible, con una rosca especial para poder colocar lo que es la base de RTK2 con su jalón. Entonces, bueno, dentro del estuche, ahora no lo voy a abrir, acompaña un cargador como el que hemos visto del dron, ¿vale? En concreto, utiliza el mismo tipo de baterías que las que tenemos en el controlador, o sea que son estándar, son las mismas. Bien. Y ahora aquí, pues, aquí tenemos, esta es la base de RTK2, tenemos una parte hasta aquí que se desenrosca y el resto del componente del jalón. Esto se coloca en el centro del trípode y de manera que queda nivelado, perfectamente nivelado. Para nivelarlo vamos a acompañarnos de una burbuja de éter que tenemos aquí. Aquí es donde tenemos el compartimento para colocar las baterías de la estación de referencia, y aquí es donde tenemos pues, el frontal, donde se controla el equipo, los tres botones, encendido, sincronización o linkado de datos y cambio de modo de trabajo. Entonces, bien, esto es todo lo que necesitamos, el despiece de ambos productos, y vamos a continuar con la formación. Bien, y ahora sí, ya con el controlador, el remote controller encendido, lo que voy a hacer es una conexión remota a la pantalla del controlador, y así pues poder compartirla con vosotros en la presentación. ¿Vale? Aquí la tengo. Ok, ya estamos conectados. Adelante. Bien, pues lo que estáis viendo aquí es la pantalla principal de la aplicación GSRTK, y vamos a repasar las funcionalidades básicas del equipo, así como la planificación de los diferentes tipos de vuelos, la planificación de todas las opciones que nos da la GSRTK. Entonces, aquí arriba a la izquierda, en el menú principal, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar logados para utilizar la aplicación. Es este icono de aquí. Entonces, pues nada, nos damos de alta en DJI y obtendremos pues eso, un usuario, un password, un correo electrónico al que hacer referencia, y ya una vez dados de alta, pues podemos operar con la aplicación. Después, este otro icono, un icono de un dron, sirve para indicarle cómo vamos a operar con los diferentes dispositivos. En este caso, bueno, no voy a conectar, lo que vamos a hacer es una planificación de vuelo de momento
no es necesario ni siquiera que encienda los dispositivos. Esto sería para utilizar digamos, la base de RTK2, utilizarla como un equipo de campo, como un rover, un equipo móvil para tomar puntos de apoyo. Esta sería para utilizarla como una estación de referencia, como una base, este otro, y este último para utilizar otra, digamos, conectar y controlar directamente el Phantom, ¿no? el dron. Bien, más funcionalidades. Nos vamos aquí a la rueda dentada de configuraciones. Vale, vamos a tener en unidades métricas, en metros cuadrados para las áreas. La selección del tipo de mapa, bueno, la recomendación es que sea Mapbox. De hecho, ahora con esta versión es la única opción que hay. Antiguamente se podía cambiar, pero Mapbox nos va a mostrar una imagen satelital de fondo, pues parecida a la fuente o la base de datos de Google Earth, muy parecida. Después tenemos también la posibilidad de configurar aquí, es donde activamos el servicio PPK, ¿vale? De Postprocess Kinematic para hacer postproceso en la nube. Entonces desde aquí si accedemos, bueno, pues tenemos que darnos de alta, activarlo, aceptar las condiciones. ¿Vale? En este caso no lo voy a hacer, bueno, hay que darse de alta. Es un servicio que permite, una vez realizado el vuelo, subir los datos brutos, tanto del dron, de la trayectoria del dron, como de la base. Tendríamos que conectar vía cable USB a la base de RTK2, descargar también los datos, y luego ya una vez subidos a la nube, pues se procesa y se nos devuelven los resultados. Eso es en caso, sería, por ejemplo, recomendable en casos en los que no haya posibilidad de trabajar en RTK, bien porque no haya cobertura de telefonía móvil, etcétera. A ver, si tenemos una base de RTK2, siempre vamos a poder trabajar en RTK, porque generamos, nuestra base de RTK2 genera sus propias correcciones. Entonces, y además porque van por radioenlace y entonces no necesita de una conexión de telefonía móvil. Pero bueno, no vamos a adentrarnos mucho en estas funciones porque de hecho más adelante, probablemente la semana que viene, pues pondré otra formación de una aplicación que hemos desarrollado íntegramente en alta topografía, se llama Setup Drone, y que justamente pues hace todas estas funcionalidades de postproceso en PPK, en estático, tanto sea desde una estación de referencia, de una red pública, como la utilización de equipos de tercero, con RINEX. Tiene muchas más funcionalidades y bueno, por eso creo que será mejor que la veamos aparte. Más opciones para cuando estemos en campo, la conexión APN para el operador. Vamos a recordar que tenemos un módem integrado en el controlador que es extraíble, y aquí le ponemos los parámetros de comunicación según el operador, sea Movistar, Vodafone, etcétera. Después tenemos diagnosis de la red. Este también es interesante para ver si realmente, aquí le damos a try again, esperamos unos segundos y por ejemplo yo ahora estoy conectado a través del wifi. Se conecta al servidor Agras, que por algún motivo en este momento no tiene conexión, pero sí que es una cuestión de tiempo respuesta del servidor, pero sí que tenemos salida a internet. Cuando lo estemos conectado a través del módem aparecerá aquí todo este flujo de datos, así confirmándonos que hemos hecho una configuración adecuada. Vamos a esperar para atrás. Si seguimos bajando, nada, privacidad, etcétera. Entonces vamos a tirar para atrás. Bien, volviendo a la pantalla de inicio, nos quedan dos iconos principales. Este de aquí arriba es en el que se nos van a mostrar las tareas ya ejecutadas, los vuelos. Yo ahora lo tengo en blanco, no tengo ninguno realizado. En este otro, las planificaciones que tengamos ya preparadas para ir a campo, también está en blanco. Y KML file, pues los ficheros KML que hayamos importado, donde podemos tener pues un perímetro de la zona de vuelo o una línea, una ruta para que realice ese trazado. Vale. Y este otro icono aquí abajo a la izquierda es el que hace la lectura a la tarjeta micro SD que tenemos en la ranura que os he mostrado antes. Y aquí es donde vamos a hacer pues la importación de estos diferentes tipos de ficheros. Pueden ser KML, es uno de los formatos.
vamos a utilizar, por ejemplo, el polígono de la zona de vuelo que vamos a planificar y la ruta también de la zona de vuelo, ¿vale? Para que veáis los diferentes métodos. Luego, si desplegamos, podemos también importar los modelos digitales de superficie, modelos digitales del terreno. También tenemos aquí un ejemplo cargado en la tarjeta microSD, que luego vamos a ver, y con esto haremos pues un vuelo adaptativo. A ver que no se me olvide nada más aquí. Así además también podemos hacer importación de los datos tomados de RTK, o sea, puntos de apoyo, si queremos continuar un levantamiento que ya tuviésemos exportado, o exportar un levantamiento que hayamos hecho. Pues hemos tomado 4 o 5 puntos de apoyo, desde aquí los exportamos y nos los llevamos en el CSV a la tarjeta SD. Bien. Entonces, lo importante, si volvemos a la pantalla, al menú principal, aquí lo tenemos, Aircraft Not Connected, o sea, no tenemos el equipo ahora mismo en funcionamiento. Vamos a comenzar a planificar. Si solo un pequeño detalle, conviene que estéis atentos a las actualizaciones de firmware, las diferentes actualizaciones que se van mostrando. Entonces, de vez en cuando entrar y chequear para aseguraros de que estáis en la última versión. Ahora solo nos muestra la del controlador porque no hemos conectado el resto de dispositivos. Bien, entonces vamos a planificar. Y aquí tenemos las diferentes posibilidades de planificación de vuelo, ¿vale? La primera de ellas, la más sencilla, es 2D Photogrammetry, en la que vamos a básicamente planificar un vuelo a una altura constante. Le llama 2D porque el vuelo es a altura constante, pero en realidad pues vamos a obtener pues una nube de puntos en 3D, un raster, vamos a todo tipo de información, sea 2D o 3D, ¿vale? Quizás es un vuelo orientado a volar superficies regulares, superficies planas, que no tengan mucho relieve, ¿vale? Vamos a repasarlas por encima de las diferentes opciones y vamos a entrar ya en detalle en algunas de ellas. Entonces, además de la 2D, tenemos la de vuelo 3D. Esta lo que va a permitir es que tomemos con mejor detalle paramentos verticales que se encuentren en esa zona de vuelo, o cuando tenemos grandes diferencias de elevación y nos interesan pues esos elementos verticales. Me explico. Por ejemplo, si estuviésemos volando en una zona de edificación y queremos que se capturen esas fachadas, pues tenemos que utilizar, es recomendable utilizar este método 3D, porque lo que va a hacer es pasadas longitudinales y pasadas transversales, como indica el icono. Y además lo va a hacer con una inclinación vertical del gimbal, de la cámara, la va a inclinar a 60 grados, y de manera que vamos a tomar pues imagen oblicua, que es la recomendada para este tipo de levantamientos. También podría ser interesante para una cantera, un vertedero, etcétera, donde haya paredes verticales y queramos que queden perfectamente registradas. Tenemos aquí la tercera opción, la de Waypoint Flight, que es una opción manual. Básicamente está pensada para que vayamos definiendo los waypoints, los puntos de paso, que van a describir nuestra ruta, nuestra trayectoria. Vale. Incluso se pueden tomar con el controlador, si vamos desplazándonos andando por el campo, y decir, pues tomando, pues quiero que pase por este diferente punto, pero ojo, no estamos definiendo el perímetro, no, estamos definiendo directamente la ruta que va a volar el dron. Después tenemos el Linear Flight Mission, que básicamente consiste en, a través de definir una alineación, una recta o diferentes, una sucesión de rectas, pues vamos a conseguir que el dron despliegue y haga un vuelo a lo largo de esa ruta, y configurando pues con la capacidad de configurar una amplitud de esa toma, tanto un ancho a la derecha como un ancho a la izquierda. 3D Photogrammetry Multi-Oriented sirve para hacer también un levantamiento 3D,
en este caso alrededor del elemento de interés. Caso típico, un ejemplo sería pues por ejemplo la Torre Eiffel, un monumento en el que queramos tener un muy buen 360. Bueno, un caso digamos industrial podría ser una torre de telecomunicaciones, una torre de alta tensión, etcétera. Entonces lo que hacemos aquí es definir el perímetro de la zona de interés y va a realizar digamos rutas alrededor de ese objetivo con el gimbal, con la cámara, el ángulo vertical inclinado también. Y además podemos configurar hasta 5 alturas diferentes, 5 pasadas diferentes, en la que cada una va a tener su propia inclinación del gimbal para enfocarse o adaptarse al elemento 3D y tener todas sus caras registradas. Bien, la siguiente es Terrain Awareness Modem. Esta es una de las más interesantes, ¿vale? Ahora comentaremos cuáles son las más comunes, pero esta es una de ellas y es la que nos ofrece la posibilidad de hacer un vuelo adaptativo al terreno. Cuando hablamos de vuelos en grandes extensiones, pues hemos de tener en cuenta que lo más probable es que no todo todo el objetivo esté a la misma altura y haya pues eso, resaltos, laderas, montañas, etcétera. Entonces tenemos la posibilidad de cargar previamente un modelo digital del terreno para que el dron pues la copie a la altura, digamos a una copia a una altura constante que le hayamos configurado y la mantenga siempre paralela. Eso nos va a garantizar que el tamaño de píxel, el GSD, pues se mantenga lo más estable posible. Bien, después vamos a ver Block Segmentation. Block Segmentation sirve para, como indica su nombre, pues para segmentar trabajos o áreas muy grandes que no sean posibles de abarcar en una sola batería, una autonomía de vuelo, o incluso en un día de trabajo, sean grandes áreas, y queramos que pues automáticamente la aplicación nos las divida y así pues cada día de trabajo vamos a realizar una de las segmentaciones. Vale. Eso no quiere decir que no podamos volar en un vuelo, por ejemplo, 2D con 2 o 3 baterías, no pasa nada. Cuando él termina la carga de una batería y vuelve al home point, pues cambiamos la batería y va a seguir volando exactamente donde se había quedado, eso no es problema. Vale. Este último icono es el Walk with Handheld RTK, es la función que utilizaremos cuando vayamos a tomar puntos de control. Va a hacer simplemente un levantamiento. Para eso estaremos conectados a la base de RTK2 y estaremos inicializados en modo de precisión. Entonces la función, vamos a ver, una de las funciones más comunes es 2D Photogrammetry. Linear Mission es otra de ellas y la del modelo de terreno adaptativo es la otra. En 2D Photogrammetry se nos muestra de fondo el sistema de mapa de imagen satelital. Este punto azul es nuestra posición. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es definir la zona de vuelo pues mediante puntos. Es una zona urbana, es una simulación, pues un simple ejemplo y para que veáis cómo funciona. Entonces voy a pinchar un punto. Aquí aparece en magenta, vamos a dar aquí otro punto, vamos a dar otro punto, por ejemplo hasta aquí y hasta aquí. Entonces con 4 puntos ya hemos definido la zona de vuelo. El siguiente paso es orientarla. Podríamos volar así, no pasa nada, pero si orientamos las pasadas pues vamos a optimizar el vuelo. ¿Vale? Si pinchamos en el punto amarillo, aquí podemos ajustar la orientación de las pasadas. Como veis, voy a hacerlas para que haga el máximo número de pasadas en largo hacia el equipo, vamos, hacia la zona de vuelo. ¿Ok? Bien. Más cuestiones. Entonces, ahora aquí este primer parámetro muy importante, la columna de la derecha, donde vamos a planificar los parámetros del vuelo. El primero de ellos aquí es la altura de vuelo. Vale,
y en función de la altura de vuelo que configuremos se muestra el tamaño de píxel, ¿vale? Para 100 metros y con los 20 megapíxeles del sensor CMOS que utiliza la cámara del Phantom 4 RTK, pues vamos a obtener un tamaño de píxel de 2,74 centímetros en suelo. Vale. Pongamos que queremos volar, pues no sé, vamos a volar a 80 metros. Fijaros que conforme yo voy modificando la altura de vuelo, se están incrementando las líneas, se está actualizando en tiempo real. Esa es la altura del vuelo desde el punto de despegue, desde el home point. O sea, si estamos aquí en suelo, vamos a marcar estos 80 metros y así pues vamos a asegurarnos del GSD que vamos a obtener. Siguiente paso es la velocidad de vuelo. Vale, en función de los parámetros que vamos a configurar de luz, etcétera, igual que la altura a la que vamos a volar, pues el software, la aplicación nos propone una velocidad máxima de vuelo, que es 6,3. De hecho, nosotros podemos modificarla, ¿vale? Yo en estos casos, ¿qué queréis que os diga yo? Mira, fijaros cómo en base a cambiarla también se actualiza el tiempo estimado de vuelo, ¿vale? Yo soy partidario de no volar demasiado rápido para optimizar la calidad de las imágenes. Por ejemplo, para mí una velocidad de 4 metros segundo me parece bastante recomendable. Pero bueno, esto cada uno, cada luz y condición de luz, tipo de materiales que estamos tomando, hora del día, etcétera, pues bueno, algunas veces podremos volar más rápido. Siguiente paso, el modo de disparo. El modo de disparo se nos ofrecen dos opciones, basada en el tiempo o basada en la distancia. En este caso recomiendo basada en la distancia, porque en realidad pues, vamos a trabajar con un equipo RTK que nos va a dar precisión centimétrica en tiempo real. Por lo tanto, si la basamos en la distancia, lo que vamos a tener es una toma de imagen más regular. La separación o la distancia entre imágenes va a ser mucho más regular, más equitativa, independientemente de si estamos volando a favor del viento, en contra del viento. Claro, todo eso va a modificar la velocidad de desplazamiento del dron, pero al hacerlo por distancia, pues va a quedar más fijada. Después, al finalizar, pues le indicamos que vuelva a casa, que vuelva a la zona que hayamos alguna otra zona, un waypoint, algo que hayamos dejado. Lo normal es que vuelva a casa. Más opciones tenemos aquí: altitud, optimización de la altitud. Esa es una función que viene ya los dos o tres saltos de versiones anteriores, se añadió. Y si la activamos, lo que vamos a conseguir es que cuando termine el vuelo va a ir a hacer una pasada diagonal hacia el centro, en la que va a tomar imágenes oblicuas para fortalecer o reforzar la captura de las elevaciones mediante imágenes oblicuas, ¿vale? O sea, por defecto, claro, esto es un vuelo 2D, el gimbal va a estar a 90 grados, va a estar mirando directamente al suelo, ¿vale? Otra función nueva es esta que estáis viendo aquí, que es la de altura relativa. Entonces, ¿en qué consiste esta altura relativa? Y para ayudarme os voy a mostrar mejor un pequeño dibujo, un gráfico para explicarme. Entonces, la altura relativa, aquí tenemos, consiste en lo siguiente. Fijaros en la imagen, son dos casos opuestos, ¿vale? Fijaros en la imagen de la izquierda, en la que en un supuesto vuelo en el que vayamos a despegar desde suelo, desde tierra, estamos aquí abajo, pues nosotros vamos a tener que poner una altura de vuelo que esté por encima digamos, del rascacielos, del edificio, etcétera, ¿vale? Para salvaguardar la distancia de seguridad, ¿vale? Pero es posible que lo que nos interese de este vuelo sea tomar perfectamente la cubierta, la parte superior. O sea, si tenemos que hacer un vuelo dedicado para tomar una cubierta de un elemento que está a una altura diferente a la que tenemos del punto de despegue, ¿vale? Esto tenemos la posibilidad de indicárselo al software, ¿vale? Que es mediante la altura relativa, para que configure los solapes tanto horizontal como longitudinal como transversal, solape, y que esté calculado a esta altura. Si no,
tuviésemos esta opción de medición relativa, todas las pasadas estarían planificadas para la altura 0, que es la del suelo. Vale, y por lo tanto pues no serían imágenes válidas con un recubrimiento válido para calcular, para hacer fotometría aérea en la cubierta del edificio. A la derecha tenemos justo la situación inversa. Imaginaros que por A o por B, por el motivo que sea, tenemos que despegar desde la azotea de este edificio, de la Torre Mafre de Barcelona. Este es el Hotel Arts. Vale. Entonces tenemos que despegar desde aquí arriba, pero lo que nos interesa es la parte de cota cero, la parte inferior. Vale, entonces claro, si nosotros despegamos y le decimos, por ejemplo, 30 metros de altura de vuelo, en realidad pues estos edificios, no sé ahora cuánto hacían, más de 100 metros hacen, entonces vamos a tener un diferencial de altura muy grande a la zona de interés. Entonces, en este caso, la altitud relativa, si despegamos desde la azotea, pues vamos a poner la altitud relativa negativa para que recalcule las pasadas y los recubrimientos a la zona de interés. Vale, espero haberme explicado. Voy a cerrar esto. Entonces, como comentaba, podemos poner una altitud relativa negativa si la zona de interés está debajo del home point, o positiva si la zona de interés está por encima. Vamos a dejarlo a 0 y nos vamos a la configuración de la cámara. La configuración de la cámara, fijaos, podemos cambiar el ratio del sensor, trabajar en 3 medios, formato panorámico, o 4 tercios. Fijaros que en función de la configuración va a modificarse también el tiempo estimado de vuelo. ¿Vale? Si lo ponemos a 3 medios, ahora están 14 minutos con 4 tercios, en 3 medios baja algo. Esto es porque en realidad el sensor es un sensor con formato, sensor CMOS con formato de 3 medios, entonces va a utilizar la totalidad, aprovechar la totalidad del sensor, mientras si utilizamos 4 tercios en realidad está haciendo un corte digital, por lo tanto perdemos parte de información que podemos registrar, en este caso preferible en 3 medios. Podemos jugar también o modificar los parámetros de balance de blancos en determinadas condiciones meteorológicas, pues si es un día soleado, si es un día nublado, si vamos a medir sobre zonas de lagos, aguas, ríos, etcétera, si vamos a medir en zonas de cultivo, por ejemplo, pues se hacen unas preconfiguraciones de la cámara. Este método también se ha añadido en las recientes versiones, el Metering Mode, ¿vale? Hace referencia a cómo la cámara determina los valores de exposición. ¿Vale? Entonces, en el caso de Average, lo que va a hacer es utilizar la información de la luz la información que hay presente en toda la escena, ¿vale? Y va a hacer un promedio de ella para hacer el ajuste de la exposición, ¿vale? Es decir, utiliza toda la luz que hay presente en la escena. En cambio, en el modo Center, ¿vale? Lo que hace es concentrarse en la zona central del sensor, de la imagen, de la luz disponible, ¿vale? Y va a ajustar los valores de exposición focalizados en ese centro. Normalmente utiliza entre el 60 y el 80% de la imagen. Y en función pues, de estas configuraciones, pues los valores de exposición que por supuesto pues tendrán en cuenta pues la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, el ISO, irá en función también de la iluminación de la escena. Pues estos son parámetros que se va a configurar en modo manual. Después tenemos la configuración del gimbal para que automáticamente se ponga a 90 grados mirando hacia abajo cuando comience el vuelo. La posibilidad también de configurar la prioridad de disparo. Vale, si la activamos, pues se nos permite seleccionar diferentes parámetros. Estos son fracciones de segundo. En definitiva, aquí estamos modificando o configurando manualmente la velocidad de obturación o lo que es la velocidad de disparo. En principio, pues para vuelos de fotometría aérea en las que vamos a utilizar una aeronave, o sea, vamos a estar tomando fotografías en movimiento, lo que nos interesa es tener una imagen
imagen estática, fija, una imagen congelada, ¿no? Entonces, para eso es recomendable utilizar velocidades altas de obturación. Vale, pero claro, una velocidad de obturación también va acorde a la apertura del diafragma, porque si tenemos una velocidad muy rápida y un diafragma muy cerrado, pues va a entrar poca luz, dependerá de las condiciones que tenga la escena. Digamos, si ha entrado muy poca luz, luego además tenemos que tirar de ISO para subirla digitalmente y eso puede generar ruido en la imagen, ¿no? Entonces tenemos que jugar con velocidades altas para que no queden imágenes corridas, con sensación de desplazamiento, tienen que ser imágenes congeladas y que además tenga la luz suficiente. Cuestión, resumiendo, DJI conoce cuáles son los parámetros internos de su cámara y cuáles son los más recomendables, entonces aunque se pueden modificar manualmente, yo recomiendo que lo dejemos desactivado y que ya lo trabaje de manera automática el dispositivo. Otra opción que tenemos es la de aplicar la corrección de distorsión. Hemos comentado anteriormente que las cámaras son cámaras calibradas de fábrica, la que se conocen pues sus deformaciones ópticas y se aplican unos parámetros de corrección. Cuando digo deformación me refiero a que no hay ninguna lente que físicamente se haya fabricado perfecta, todo tiene deformación e incluso son lentes que tienen cierta tendencia a crear pues un falso efecto de ojo de pez. Bueno, pues todo eso se puede corregir. Yo mi recomendación es, si vamos a utilizar en este caso el dron para hacer un vuelo de fotometría aérea, es mejor que deshabilitemos la corrección de distorsión, porque ya el software de proceso de datos de aerotriangulación, el software ya tiene sus propios mecanismos de autocalibración de la cámara y de extracción de los parámetros, o por ejemplo el DJI Terra pues ya lee perfectamente los parámetros de calibración que vienen incluidos en los metadatos, en la información EXIF de cada imagen. Así que para fotometría aérea recomendable es tener deshabilitado. Vamos a guardar. Ahora nos vamos a Advanced Settings y aquí tenemos la configuración del recubrimiento del solape. Tenemos el recubrimiento lateral con un valor recomendado de un 70% de zona común entre imágenes en las pasadas laterales y un 80% en el sentido de avance longitudinal. Vale, entonces en esta línea, por ejemplo, pues en este sentido tendremos un 80% de recubrimiento y con las pasadas laterales habrá un 70% entre ellos. Luego podemos modificar también los márgenes de la zona. Fijaros que las líneas de trayectoria de vuelo están por fuera de la zona de puntos magenta que yo he configurado, es porque lo he dejado en modo auto. Pero esto se puede configurar también. Si lo dejamos en manual y lo dejamos a 0, pues se ciñe exclusivamente a la zona de vuelo. Pero si queremos asegurarnos de obtener resultados correctos al procesar los datos, pues normalmente tenemos que dar un margen por fuera, un margen exterior. Podemos modificarlo manualmente, ¿vale? O podemos dejarlo en modo automático. Vamos a salvarlo. Bien, entonces ya llegados a este punto tenemos todo lo que necesitamos para guardar nuestro vuelo. Vale, simplemente vamos a darle a salvar, le vamos a dar pues un nombre 2D test y lo guardamos. Si estuviésemos conectados al dron, pues ahora lo invocaríamos para que cargue pues las trayectorias y comience a hacer el vuelo. Vale. Voy a cancelar, voy al icono principal superior izquierdo y voy a salir. Ahora sí, volvemos al icono principal. En las funciones planificadas tenemos ya el vuelo guardado. Estamos listos para ir a campo y iniciar el vuelo. Vamos a ver otros métodos de planificación, ¿vale? Que son los siguientes. El de vuelo lineal es uno de ellos y luego veremos el de terreno adaptativo. Entonces en el de vuelo lineal
Vale, pues definiríamos las líneas mediante los puntos, pero yo creo que vamos a aprovechar que tenemos la posibilidad de cargar un KML y así vemos la funcionalidad. Entonces nos venimos a KML File, a la tarjeta microSD, vamos a importar la ruta del vuelo, importar, vale. Y entonces vamos a ver importación correcta, y ahora vamos a importar también el polígono por si quisiésemos hacer un vuelo. Luego lo utilizaremos este vuelo también para hacer el vuelo adaptativo. Vale, ya hemos importado los dos KMLs. Entonces si ahora me voy a la definición KML File, vale, aquí tenemos la ruta, voy a darle Start. Ahora tenemos ya la línea de trayectoria que hemos hecho. Vale, vamos a editar. Entonces, en esta trayectoria, digamos, el software interpreta que he importado una ruta, no un perímetro. Entonces ya directamente me ha abierto la edición de vuelo por ruta, de vuelo lineal. Entonces vamos a dar el margen a izquierda y el margen a derecha con el que queremos volar. Fijaros que se está actualizando. Vale. Vamos a poner, pues, por ejemplo, 70 y 70. Y en función, aquí lo tenemos, nos modifica el tiempo de vuelo. Podemos, si es una ruta la que hemos cargado de más de 2 kilómetros, pues podemos hacer o modificar cada cuanto queremos que corte esa línea para hacer vuelos independientes. Vale, vamos a dejarlo 2 kilómetros. Vamos a generar la ruta de vuelo. Y ahora fijaros, pues aquí tenemos las pasadas ya definidas a lo largo de esta ruta, que en concreto pues es una vía férrea, una línea de ferrocarril. De la misma manera que hacemos en 2D, configuramos la altura de vuelo, la velocidad, también podemos poner, si queremos que sea la cobertura total o eficiente, va a reducir el tamaño. Digamos, tiene que ver con el sobreancho que va a tomar. Sí, para asegurarse el recubrimiento, vamos a configurar igualmente medición por distancia, la vuelta, digamos, al punto de inicio, al punto de casa. También podemos configurar igualmente una altitud relativa. Vale. Y si queremos que genere una de las líneas de pasada justo a lo largo de la línea que hemos definido, si lo deshabilito, fijaros que ya no pasa justo por la línea central. Vale, las mismas configuraciones para cámara, para las configuraciones avanzadas que hemos visto anteriormente. Guardamos y le vamos a llamar pues ruta test mismamente. Ok, de esta manera pues si estuviésemos conectado al dron, pues igual la podemos invocar. Vamos a salir de DJI. Ok, ya la tenemos aquí. Vamos a mirar en planificadas y ya tenemos los dos, en la ruta y el vuelo 2D. Entonces ahora, ya para terminar con las planificaciones más habituales, pues pasaríamos a mostrar la del terreno adaptativo. ¿Vale? Pero para mostraros terreno adaptativo, pues bueno, previamente hay que cargar el modelo DSM. Voy a cerrar aquí y voy a mostraros, de hecho, cómo se genera este modelo digital de elevaciones, para que veáis que es muy sencillo obtenerlo y luego pues importarlo y cargarlo al dispositivo. Entonces, para obtener este
raster, este modelo digital de elevaciones con el que vamos a hacer el vuelo adaptativo, pues en este caso yo os propongo utilizar la aplicación QGIS, aplicación open source, con la que pues vamos a descargar el modelo digital de elevaciones, lo vamos a recortar también para hacerlo pues un tamaño manejable por el controlador. Vamos a recortarlo en nuestro que es la zona de trabajo y bien, vamos a hacer algún pequeño cambio en el archivo para que sea pues totalmente compatible. Nada, vais a ver de una manera muy fácil y muy sencilla cómo a través de 4 pasos tenemos de vuelta nuestro modelo de elevaciones cargado en el controlador de DJI. Bien, lo que estáis viendo es la pantalla principal de la aplicación QGIS. Entonces os propongo abrir un proyecto en blanco. Ahora ya una vez con el proyecto en blanco, el siguiente paso sería abrir una de las capas de imágenes satelitales, por ejemplo de Google, del repositorio de datos de Google. Hacemos zoom a la zona de interés, a la zona de trabajo. Pues voy a hacer el ejemplo que nos ocupa en este caso. Vale. Y el siguiente paso para descargar, ya para obtener el modelo digital, es a través de complementos. Podéis en el administrador de complementos, pues podéis descargar e instalar el SRTM Downloader. El SRTM es lo que es el acrónimo, lo que su nombre indica, es Shuttle Radar Topography Mission, ¿vale? Es un proyecto de la NASA, en la que bueno, pues se ha desarrollado, se ha definido un modelo de elevaciones a nivel global. Entonces está disponible a través de este complemento de QGIS para poder descargarlo. Tenemos aquí lo que vemos ahora presente en la pantalla, es la configuración donde indicamos los parámetros norte, sur, este, oeste, donde sería nuestra zona digamos, del trabajo. Entonces, bueno, muy sencillo, si le damos a Set Canvas Extents, ya nos calcula en función de la posición que tenemos, el zoom que tenemos en QGIS. Vale, le damos a Download, comienza la descarga. Bueno, hay que darse de alta, aquí tenéis el link para poder hacerlo. Entonces, nada, aceptamos, ya os digo que es de uso gratuito y comienza la descarga. Entonces nada, en apenas unos segundos vamos a obtenerlo. Aquí ya nos indica descarga completada, cerramos la aplicación y este fondo que vemos aquí en negro, pues si nos alejamos, en realidad lo que estamos viendo es el modelo, el raster de elevaciones ya situado, georreferenciado en su posición. Se muestra una escala de grises, en cuanto, por ejemplo, los colores blancos son los de elevaciones más altas y los colores oscuros los de elevaciones más bajas. Bien, esta hoja descargada del SRTM, vale, es una hoja demasiado grande en principio para poder trabajar y para poder cargarla en el controlador de DJI, por lo tanto tenemos que recortarla. Para eso, mi propuesta es que hagáis gestión de capas, crear capa, y dentro de crear capa seleccionamos nueva capa de archivo Shape, una capa vectorial. Entonces vamos a darle un nombre cualquiera, le voy a llamar recorte, voy a poner importante, sí, tipo de geometría, vamos a poner polígono, nombre del campo, pues uno cualquiera y aceptamos. Ya tenemos aquí la capa. Ahora vamos a hacer un recorte, pero para poder hacer un recorte primero al raster de elevaciones que hemos descargado de la NASA, lo vamos a aplicarle una transparencia, a modificar su opacidad aquí en la pestaña de transparencia, por ejemplo el 50%, y así ahora pues podemos hacer un zoom de vuelta a lo que es nuestra zona de trabajo. Ok, aquí la tenemos, nos alejamos un poco, vamos a hacer un recorte del modelo digital a algo más grande de lo que es exactamente la zona. ¿Cómo hacemos el recorte? Pues primero, la capa que hemos creado, que vamos a utilizar de máscara, tenemos que pasarla a modo edición. Entonces, botón derecho, conmutar edición, y lo tenéis, o incluso aquí arriba tenéis el símbolo del lápiz para lo mismo. Entonces ya se nos habilita una serie de iconos de edición y vamos a utilizar este que veis aquí, que es añadir polígono.
Entonces, al añadir polígono, lo único que tenemos que hacer es crear 4 puntos de ese polígono. Como veis, se está creando una máscara de color rojo. Con el botón izquierdo del ratón vamos añadiendo puntos. Con el botón derecho cerramos el polígono. Si queremos dar un identificador, no hace falta, lo aceptamos y ya lo tenemos aquí. Ok. Ahora el siguiente paso es recortar el raster de elevaciones que hemos descargado, recortarlo para quedarnos exactamente con la zona que hemos definido en la capa, en la máscara de corte. Y para eso nos vamos aquí a las herramientas de raster, extracción y cortar raster por capa. Ojo, antes de hacerlo es muy importante, tenéis que tener en cuenta que la capa de recorte que estamos utilizando la teníamos en modo edición, tenemos que cerrar el modo edición. Vale, para que nos permita guardar cambios en el recorte, sí, importante, hay que cerrar la edición. Entonces, ahora sí, recorte, extracción, cortar raster por capa de máscara. ¿Cuál es la capa de entrada? Pues el raster original que hemos descargado, el recorte es la máscara que hemos generado y ahora si bajamos aquí tenemos el guardado de este resultado, ¿no? Esto ahora por defecto está en archivo temporal, pero lo vamos a cambiar. En el icono de puntos suspensivos vamos a decir guardar archivo, porque lo que queremos es obtener ese archivo. Y lo vamos a dejar pues en nuestra carpeta de modelos digitales. Le voy a llamar pues DSM recortado, por ejemplo. Vale, se va a guardar con extensión TIFF, es un GeoTIFF. Guardar, ejecutamos. Y ya finalmente cerramos. Ya tenemos nuestro modelo recortado, aquí aparece. Ahora nos queda un paso más. Podemos deshabilitar esta capa, podemos deshabilitar también la del modelo digital. Nos queda un paso más. Pensar que el modelo que hemos descargado está en cotas ortométricas. Bien, es un modelo de elevaciones. Entonces resulta que en DJI, en la aplicación GSRTK, todo se va a manejar con cotas elipsoidales. Por lo tanto, tenemos que convertir este modelo que ahora mismo está en ortométricas a elipsoidales para que de esta manera pues el dron luego pues haga una copia fiel del terreno, ¿vale? De las alturas de las diferentes alturas que tenga el terreno en la zona de vuelo. Para eso primero hay que conocer la ondulación del geoide en nuestra zona. Eso no es complicado, hay infinidad de herramientas. De hecho podéis utilizar la calculadora geodésica del IGN, que esté de libre descarga. Y lo único que tenéis que hacer es pues ponerle las coordenadas. Entonces ahora para poner las coordenadas de la zona, pues yo os propongo aquí abajo a la derecha que entréis en el código EPSG y pongáis el de vuestra zona. Por ejemplo, yo estoy en el uso 31, pongo el 25831, que es el del ETRS89, aplicar, aceptar, y ya tengo aquí estas coordenadas. Si yo ahora quito el DSM y hago un zoom a la zona, vale, pues más o menos aquí tenemos XY de la zona de trabajo. Esto ya lo llevamos a la calculadora geodésica y de esta manera aplicamos un offset. Vamos a aplicar el offset a este DSM recortado. Para eso nos vamos a raster, a calculadora raster, y entonces elegimos cuál es el modelo que queremos recortar. Es el DSM el que queremos recortar, no, ya está recortado. El que queremos digamos modificar sus elevaciones, aplicar un offset. Entonces lo seleccionamos, hacemos doble clic y aparece aquí abajo. También ahora la capa de resultado. Vamos a decirle cuál es el formato de salida. Pues vamos a decirle aquí DSM orto, que es el que tiene la elevación modificada. Guardar. Ok. Y ahora aquí vamos a darle a más. Y yo en mi caso pues son 49 metros. Les digo, es algo que es para poner aproximado para trabajar con las ondulaciones aplicar las ondulaciones del geoide. Entonces vamos a aceptar y ahora ya tenemos nuestro nuevo DSM modelo de superficie, modelo digital de superficie, lo tenemos editado. Podemos hacer aquí ya por último en propiedades, podemos venir a simbología, vamos a cambiar el renderizado a valores de colores, vamos a poner una leyenda de colores espectral,
que clasifique de las cotas máximas a mínimas que tiene este modelo. Vamos a, por ejemplo, invertir la rampa de color para que nos ponga los colores cálidos en las zonas más altas y los fríos en las zonas más bajas. Le damos a aplicar, aceptar y bueno, pues fijaros, aquí tenemos ya el modelo. De hecho, vamos a añadirle también propiedades, transparencia. Vamos a ponerle aquí 50% para que lo veamos mejor. Entonces aquí tenemos esta zona montañosa, los colores en rojo, y conforme vamos en dirección al mar, como veis aquí, las tonalidades en azul. Bien, ya tenemos listo nuestro modelo digital de elevaciones para cargarlo, ¿vale? Pero antes nos queda un último paso. Lo que hemos obtenido aquí, si nos fijamos en el archivo de salida, es el TIFF, el GeoTIFF, pero además del GeoTIFF, bueno, este es el que hemos recortado al principio, este es el que ya hemos modificado las cotas. Además de este GeoTIFF, necesitamos un archivo de georreferenciación de coordenadas. Este tipo de archivo es el TFW. Vale, y bueno, pues va a acompañar al TIFF con el mismo nombre, pero DJI pues lo va a necesitar para poder posicionar el GeoTIFF. ¿Cómo lo generamos? Pues bien, nos vamos a abrir la aplicación OSGeo. OSGeo se instala conjuntamente con QGIS y pues un conjunto de herramientas de lo que es la organización de open source de Geospatial. Dentro de esta fundación está QGIS, entre otros múltiples proyectos de open source. Entonces lo abrimos, lo traigo aquí. Ahora vamos a generar un comando en formato MS2. Lo primero es averiguar el path de dónde está este archivo. Entonces, bueno, explorador, copiamos, vamos a poner aquí CD y el nombre. Ya estamos dentro de la ruta. Ahora el siguiente paso es pues poner el comando list geo, ¿vale? Espacio tfw, y ahora el nombre del fichero va a ser dsm-orto.tif. Le vamos a dar a Enter. Perfecto. Y ya lo tenemos. Fijaros, por aquí se ha creado. Aquí está tfw. Entonces, lo que se indica aquí el mensaje, pues que el fichero ha sido escrito. No hagáis caso, o no es alarmante este mensaje de campo desconocido. No nos atañe en esta generación. Vale. Y ya por último, pues hacemos exit y fuera. Ya tenemos los dos archivos que necesitamos para cargarlos en DJI, ¿vale? En el controlador con el software GSRTK. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiarlos y tenemos que ponerlos en la carpeta. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a mostrar el escritorio. Y entonces lo que voy a hacer es acceder a la unidad donde tengo la tarjeta microSD, pues para copiar los archivos en la estructura digamos de carpetas correspondiente. Entonces aquí tenemos la lectura de la tarjeta microSD. Tenemos que ir a crear una carpeta SMDJI. Dentro de DJI, igual que hemos creado anteriormente, pues KML, exports para cargar pues, digamos, los perímetros o las rutas de vuelo, pues creamos una carpeta que se llame DSM. Dentro de DSM creamos una carpeta que sea la de la zona, el nombre del proyecto, y ya dentro entonces pegamos los archivos con los que vamos a trabajar, los archivos que acabamos de convertir, el GeoTIFF como el archivo de georreferenciación. Entonces ya una vez hecho con esa estructura ya podemos pasar a la aplicación. Vamos a ir cerrando, QGIS, cerrar también, y aquí la tengo. Ok, ya estamos conectados. Bien, pues nada, ahora ya sí, una vez con el modelo digital creado, vamos a utilizarlo para planificar nuestro vuelo adaptativo. Entonces lo primero que vamos a hacer, como hemos visto, es la tarjeta microSD. Vamos a hacer la importación de ese modelo de elevaciones.
Para eso vamos aquí a TSM File, seleccionamos la carpeta que contiene el modelo digital, dice que se ha importado con éxito. Ok, vale. Y entonces pues lo único que tenemos que hacer es irnos a la pantalla principal, vamos a planificación, en la planificación vamos a modelo modo de vuelo adaptativo. Ya nos aparece aquí, seleccionamos la carpeta, vamos a permitir que haga la lectura de ese modelo digital y hacemos, si hacemos aquí en la parte superior derecha botón y nos vamos abajo los puntos suspensivos. A ver, espera, hemos salido. Aquí lo tenemos. Podemos configurar activar la visualización o el renderizado del mapa. Lo tenía deshabilitado, ahora lo habilito para que así lo podáis ver. Vale, entonces, pues este es el resultado del modelo digital que hemos recortado, expresado por colores. ¿Vale? Esto sirve a modo de comprobación conforme lo hemos cargado y lo he interpretado correctamente, pero ahora lo voy a deshabilitar, deshabilitar la visualización para poder continuar. Entonces, planificamos el vuelo. Vale. Y ahora aquí en este icono superior que tenemos aquí que pone KML, bien podríamos definir manualmente los puntos, los vértices del perímetro de la zona volar, pero podemos ir a KML y entonces ahora seleccionamos el polígono que hemos importado. Aquí sale dibujado en amarillo. Vale, vamos a acercarnos un poco. Le decimos que lo queremos importar. Bien, y ya tenemos pues un vuelo planificado, en este caso con modelo adaptativo. Voy a modificar ligeramente también la orientación del vuelo para hacerlo acorde a las pasadas. Ok, y aquí tenemos la altura, etc. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa? Si yo lo dejo a 60 metros, vale, pues estas pasadas, lo que va a hacer el dron es, desde el home point, al salir, despegar, elevarse 60 metros y a partir de ahí copiar el terreno, y lo va a hacer mediante el perfil longitudinal que estamos viendo aquí de las trazadas, en el que nos indica cómo va a subir o bajar adaptándose al terreno. En verde aquí abajo es el perfil longitudinal del terreno y en rojo es la trayectoria del dron para copiar el terreno. Pues esta copia va a ser más o menos fidedigna al terreno en función de este parámetro de aquí, que es el afinamiento de imitación. Vamos a poner pues que cada 10 metros tome una lectura del modelo digital y de esta manera pues modifique su altura, la altura de vuelo para adaptarse al terreno. Digamos que haga también una trayectoria, un vuelo suavizado. No se trata tampoco de que cada centímetro intente subir o bajar o adaptarse exactamente a la cota. El resto de funciones son pues las que ya conocemos. Bien, lo guardamos. Entonces, vuelo con DSM, con Digital Surface Model. Ok. Y cancelamos. Ahora ya podemos volver a la pantalla principal. Vale, si vamos a planificación, pues de vuelta tenemos todo: el vuelo con modelo digital, la ruta test, que sería el vuelo lineal, y el vuelo 2D a una distancia, a una altura de vuelo constante, que son los tres métodos más comunes. Vale. Entonces vuelvo al menú principal. Bueno, ahora ya llegados aquí, agradeceros vuestra paciencia, vuestra asistencia, que me hayáis acompañado en esta jornada.
Espero que haya sido de utilidad para todos, tanto los ya experimentados para conocer las configuraciones específicas, para cargar un modelo digital a través de un software abierto, y bueno, y a los que no, pues para que os haya servido de introducción a las posibilidades del equipo. Si bien es cierto, en esta ocasión no hemos realizado un vuelo, no hemos conectado directamente a la aeronave, pero lo dejamos para una futura conexión, lógicamente pues motivado por cuestiones de tiempo y por no hacer el vídeo mucho más extenso. No quería que se escapase ninguno de los detalles que he explicado, pues entonces le daremos cabida en una nueva formación. Sin más, muchas gracias como siempre por acompañarme y bueno, voy a dejar la sesión abierta durante unos minutos para que podáis despediros o realizar vuestras consultas, que siempre serán pues bienvenidas y que intentaré y os daré una respuesta argumentada por escrito. Y bueno, pues saludos y hasta pronto.